Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Bien, hermanas y hermanos, buenas noches de Dios. Desde los estudios MRC en Brooklyn, Nueva York, comenzamos el programa La Vida en Cristo y comenzamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, muy buenas noches de Dios. El programa de hoy, la felicidad está en el cielo. Para el siglo III y II antes de Cristo, Jerusalén era prácticamente colonia de los egipcios. Egipto era un gran imperio y los imperios siempre siembran sus ideas. ¿Qué sembraban los egipcios en el pueblo judío, en Judea? Sembraban la idea, resumiendo, la idea del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? O sea, es una idea filosófica que consiste en decir que la felicidad del hombre se relaciona con el placer. Son sinónimos, ¿verdad? ¿Quieres ser feliz? Busca el placer, busca la riqueza, busca la apariencia, busca tu sobresalir, ¿verdad? Es decir, resumiendo, ¿qué es el hedonismo? Date la buena vida, ¿verdad? La buena vida al estilo mundano. En ese tiempo surge un gran sabio que dice, no, esto hay que pararlo. Y este sabio escribe un libro que se llama el Eclesiastés o Coelet. Son diferentes idiomas, griego, latín, pero los dos van como en la línea de aquella persona contestataria, de aquella persona que tiene un juicio crítico, es decir, frente a las cosas que tengo encima o que se me presentan, yo tengo la cabeza que me dio Dios para yo analizar si lo que me vienen, si lo que me presentan es bueno o es malo. Y entonces, cuando a este hombre ve como que esa idea está cundiendo en Jerusalén, ¿verdad? En Israel, un pueblo por antonomasia, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que tiene como centro de su vida a todos los niveles el templo, donde se adora a Dios, al único Dios. Y entonces, estas ideas hedonistas que van introduciendo estos filósofos egipcios, griegos, etcétera, etcétera, como que choca con eso, es todo lo contrario a lo que se había enseñado a través de la revelación bíblica a lo largo de tantos años. Entonces, ¿qué es el libro del Eclesiastés? El libro del Eclesiastés es como las ideas de una persona que ha experimentado en su vida que eso que enseñan los egipcios es pura falsedad, es pura mentira. Podemos decir, es un libro existencial. ¿Por qué existencial? Porque parte de la existencia de la vida de un hombre que ha vivido una serie de experiencias y esas experiencias le dicen, no, miren, eso que están enseñando los egipcios, eso es basura, eso no es así. Y dice el Eclesiastés en el capítulo 1, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. En este mundo todo es vanidad. Y vamos a explicarlo porque es muy interesante y a explicar también de dónde vienen las ideas que este hombre expone en el libro, ¿verdad? En este libro, que es uno de los libros del Antiguo Testamento. Dice, hay quien trabaja
supuestamente con sabiduría, con ciencia y con acierto, ¿verdad? Y empieza a afanar, a amasar fortuna y acumular cosas. Y dice, pero ¿qué pasa? Que al final todo eso que esa persona trabaja, fruto del esfuerzo, del sacrificio, de desvelo, de trasnoche, al final, ¿con qué choca? ¿Cuál es la pared que detiene la vida humana? La muerte. Y dice dice el libro de la Eclesiastés, dice ese escritor, y el día que se muere, quizás esas riquezas van a parar a una persona que nunca ha trabajado, que nunca ha hecho nada, ¿verdad? Usted se mata trabajando y de quién es la herencia, usted no sabe, ¿verdad? Bueno, y entonces dice, entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones por acumular riquezas? ¿Qué saca él? Dice, muchas preocupaciones, muchas fatigas, mucho estrés, ¿verdad? En el mundo de hoy. Porque el diablo siembra en nuestras vidas que lo más importante en la vida es el dinero. El diablo como que tiene el arte de echarle como un sazón, ¿verdad? Como un sabor, ¿verdad? Como una apariencia al dinero. Y decía Nicolás Tesla que el problema es que el hombre le da al dinero un valor muy superior al que tiene, muy superior al que tiene. Entonces dice, esa persona que dedica su tiempo a acumular, a amasar fortuna, dice, de día su tarea es sufrir, penar, pasar trabajo, día de sudor, de esfuerzo, de sacrificio, descuidando a su esposa, descuidando a sus hijos, descuidando a sus seres queridos, solamente pensando en tener, con toda la buena intención, para yo darle a mis hijos y a mi familia lo que yo nunca tuve. Y oigan, y entonces mientras de día, eso es un afán desde que amanece hasta que anochece, y cuando llega a su casa, ni duerme, dice, y de noche trasnocho, pensando qué acumulé hoy y cómo puedo aumentar mi fasto, es decir, cómo puedo aumentar mis riquezas. Y no duerme, y eso le va perturbando la mente. Pero por otro lado, tiene una esposa que necesita afecto, necesita cariño, necesita amor, pero el hombre no, solamente está centrado en la fortuna y le da cosas a la familia. Y esa mujer que necesita afecto y cariño, que se encuentra un hombre que le ofrece un abrazo, un cariño, una cosa, y entonces comete el desliz. Viene el momento de la debilidad. Y entonces él dice al hombre, y yo, mire, son tan malagradecidos porque yo desde por la mañana hasta en la tarde trabajando y ellos que tienen de todo. Cuando tú hablas de todo, cuando hablamos que tiene de todo una familia, recordemos que hay que darle el justo valor a las cosas, priorizar las cosas. Entonces, yo trabajé trabajando como un burro para darle cosas a esa familia y tenían de todo y lo tenía cómodo y mira lo que me hace. Pero es que faltaba amor, faltaba cariño. Tú descuidado de las cosas esenciales de la vida para centrarte solamente en tener y poseer. Y yo trabajando con un burro, bueno, si una mujer quería un burro para casarse, pues ve a la sabana o va al monte y busca un burro. Pero se casó con un ser humano para compartir la vida, para amarse, para respetarse, para darse cariño, para darse ternura, para darse atención. Y por otro lado, el trabajar y almacenar, y entonces los hijos que necesitan un poquito de atención de su papá, el papá no tiene tiempo porque está buscando riqueza y buscando dinero para tener bien a la familia, para tener bien a los hijos. Oye, pero que los hijos no necesitan cosas si no te necesitan a ti. Y al no tenerte a ti,
buscan unas malas amistades, unos malos amigos en la calle, y esos malos amigos pues lo llevan por el mal camino. Yo tanto que me he esforzado, yo tanto que he trabajado, yo tanto que le he dado. Yo he oído mucho esa expresión cuando un padre de familia pues se ha descuidado de lo más importante, su esposa y sus hijos, y entonces la familia se destruye, yo tanto que he trabajado como un burro, yo que le he dado de todo, yo tal cosa, yo que lo tenía viviendo bien, oye, es el mundo de hoy, el mundo de hoy que nos tiene a nosotros, nos mete como en ese ambiente de creer que nuestra vida vale más que el mismo dinero, que el dinero vale más que la misma vida, y que el dinero vale más que la esposa, que el dinero vale más que los hijos, que todo es trabajar, acumular, tener. Somos nosotros, quizá hemos oído la historia del rey Midas, que el rey Midas era un hombre, un rey muy ambicioso, muy ambicioso. Le gustaba el oro, le gustaba el dinero, le gustaban las cosas materiales. ¿Qué sucedió? Que un día él dijo, ay, yo solamente quiero que Dios me otorgue un deseo, un solo deseo. Yo solamente quiero un deseo. Y no se callaba que quería un deseo de Dios. Y se le apareció Dios y le dijo, ¿y qué tú quieres? Dice, yo lo único que quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. Porque él disfrutaba, ¿verdad? Con el oro, con la plata, con el dinero. Y resulta que le dijo, bueno, pues está bien, te voy a conceder ese deseo. De ahora en adelante, todo lo que tú toques se va a convertir en dinero. Bueno, pues el hombre, para probar, se acercó a una columna del palacio, la tocó, ¿y qué resultó? Que la columna se convirtió en oro. Y toca la otra y se convierte en oro. Y la otra y se convierte en oro. Y toca la puerta y se convierte en oro. Y va al baño y todo se convierte en oro. Y pasó el día entero tocando todas las cosas del palacio y toda la convirtió en oro. Y al atardecer, con una fatiga, un cansancio, dice, ahora búsquenme un vaso de agua que tengo sed, porque he trabajado demasiado convirtiendo todo este palacio en oro. Y cuando le pasan un vaso de agua, el vaso con todo y agua se convirtió en oro. Y cuando hace así, no pudo beber porque el agua estaba convertida en oro. Se preocupó un poquito y dijo, bueno, pero búsquenme comida, que estoy hambriento, por lo menos voy a comer algo. Pero cuando tocó el plato de comida, la comida con todo se convirtió en oro y no pudo comer. Y el hombre ya empieza a preocuparse, porque el agua se convirtió en oro, él quería que todo se convirtió en oro, pero no el agua, él no le hizo ese aclarando a Dios. Y entonces, cuando apenado que no puede beber, que no puede comer, va donde su esposa, ay mi amor, y cuando abraza a su esposa, una estatua de oro. La esposa se le convirtió en oro. Él tampoco quería que su esposa se convirtiera en oro. Bueno, pero él quería todo fuera oro. Bueno, apenado va y abraza a su hija y su hija también se convirtió en oro. Y ahí él descubrió que tenía un problema absolutamente grande, un problema grande. Y fue mucho lo que tuvo que rezar para que Dios volviera todo a la normalidad y él volviera a ser un hombre normal. Y fue en adelante que él, cuando iba a tomar un vaso de agua, lo valoraba. Cuando iba a comerse un plato de comida, lo valoraba. Cuando veía a su esposa, la valoraba. Cuando veía a su hija, también la valoraba. Y aprendió a darle a cada cosa su justo valor. Aprendió a eso. Y miren, este libro en el capítulo 2 nos trae a nosotros, el escritor, aunque es del siglo III, se remonta al siglo IX antes de Cristo y nos cuenta como en primera persona lo que fue la experiencia del rey Salomón. El rey Salomón
se dispuso a encontrar la felicidad donde quiera que estuviera. Se decidió a eso. La felicidad donde esté, yo la voy a descubrir, la voy a encontrar. Y Salomón, que ve que, porque uno ve la gente, ¿verdad?, que tiene mucho dinero y uno se imagina, ay, pero esa gente sí son felices. Y él pensó, la felicidad está en el tener. Bueno, y Salomón entonces empezó a acumular riquezas, a acumular muchas riquezas. Y entonces, en aquel tiempo, ¿cómo medir una unidad que pudiera definir las riquezas que tenía Salomón? En ese tiempo entonces eran tantas las riquezas que tenía Salomón que el oro y la plata de Salomón se medían, la unidad de medida era el mulo o la mula, ¿verdad? Es decir, ¿qué era una mula de oro o de plata? La cantidad de oro o de plata que una mula o un mulo podía cargar. Oigan bien, la cantidad de oro que una mula o un mulo podía cargar. Un fardo de aquel lado, otro fardo de este lado, amarrado con cuerdas. Imagínense, eso era mucho oro, 2 sacos de oro o 2 sacos de plata. Pues Salomón llegó a tener cientos, oigan bien, llegó a tener cientos de mulas de oro y de plata. Tuvo la riqueza que pudo tener. Tuvo una riqueza en oro y plata de un valor extraordinario. Y después de tener todo eso, dice Salomón que eso a él le supo a nada, que su corazón siguió incompleto, siguió vacío, como que dijo, eso es mentira. En el tener en las cosas materiales, ahí no está la felicidad, porque yo la tuve y yo no encontré la felicidad ahí. Salomón entonces se dispone a hacer construcciones magnánimas que como que impresionaran. Dijo, yo voy a hacer las construcciones que nadie ha hecho en este mundo. Y Salomón se llevó 13 años la construcción del palacio y la construcción del templo. Ahora, no eran 3 ni 4 trabajadores que trabajan diariamente para lograr en 13 años hacer esas 2 construcciones majestuosas, emblemáticas, destacada, admirada, impresionante. Eran miles y miles y miles de obreros trabajando para poder hacer esas 2 cosas como las soñaba Salomón. Y al final de 13 años fueron terminadas el palacio y el templo de adoración a Dios. Pero vuelvo y repito que se terminó en 3 años porque eran miles de obreros trabajando diariamente. De tal manera que esas construcciones le atrajeron a Salomón muchas alabanzas. Los mismos reyes del entorno de los países vecinos oían decir que las construcciones, que el palacio, que el templo más majestuoso estaban en Jerusalén y venían de lejos. Venían de lejos. Cuenta la Biblia, por ejemplo, la reina del sur que vino, ¿verdad? Que vino de un país africano, que vino donde Salomón. Y cuando ella vio eso, se quedó boquiabierta. Oigan, no estamos hablando de una gente común y corriente del pueblo, estamos hablando de los mismos reyes. La reina se quedó estupefacta y admirada. Y le dijo, Salomón, a mí del cuento no me habían contado, no me habían dicho ni la mitad. Esto es mucho más que lo que yo había oído. Y ustedes saben que la gente después le gusta eso. Ay, usted tiene lo mejor, ay, usted es inteligente, ay, usted sí es sabio, o el palacio suyo ese es el mejor que yo haya visto. Pues todo eso se lo decían a Salomón. Y Salomón, después de haber tenido esas grandes construcciones, él mismo va a decir, tampoco ahí encontré la felicidad. No la encontré. El palacio y el templo y esas cosas, ahí yo no encontré la felicidad. Ahí no está la felicidad en tener grandes palacios, grandes casas. Ahí no está. Salomón entonces se dedicó a hacer colecciones de
de vino, de bebida, de perfumes. La misma reina del sur le trajo cantidades de perfumes muy selectos de su país y de yo no sé dónde, y le trajo vino y le trajo cosas, ¿verdad? Los mejores vinos. Y Salomón, todo ese vino, toda esa bebida, todos esos perfumes, y tenía de todo ahí, como que llegó un momento que se aburrió de eso, dice, eso como que no llena mi corazón, ahí tampoco. Salomón entonces se dedicó a organizar un pelotón, podemos decir, de gente que le servían a él, ¿verdad? Y eso era grandes comelonas, grandes buffets, las mejores comidas, comida de tal país, comida del otro, venían sirvientes de yo no sé dónde a cocinarle grandes manjares, y se comió lo que pudo. Y se comió lo que pudo. ¿Por qué se comió lo que pudo Salomón? Porque usted sabe que por más que una gente quiera comer, su estómago es limitado. Y Salomón va a terminar diciendo que tampoco en esas grandes comelonas y en esas grandes cosas que él tuvo, ahí tampoco encontró la felicidad. Y Salomón entonces dijo, pues vamos a buscar la felicidad en los placeres, ¿verdad? Como dice el hedonismo, busca la felicidad en los placeres que ahí está. Y Salomón entonces le dio rienda suelta a sus más bajas pasiones, las pasiones sensuales, ¿verdad? Y mundanas y de la carne. Y Salomón, dice la Biblia, que llegó a tener, oigan bien, Salomón llegó a tener más de 700 esposas, y más de 300 concubinas o amantes. Es decir, Salomón, él solo, tenía más de 1000 mujeres. Más de 1000 mujeres. Pensemos nosotros, 1000 gente, 1000 mujeres. Para un salón, coger 1000 gente tiene que ser grande. Pues el harén, es decir, la cantidad de mujeres que tenía Salomón, eran muchas, más de 1000 mujeres. Y mujeres de toda condición, de muchísimos países. Es decir, Dios le había prohibido a Salomón que tuviera mujeres extranjeras, mujeres paganas. Le dijo, porque esas mujeres, si no creen en mí, si no tienen su corazón puesto en mí, van a arrastrar tu corazón al pecado y tú te vas a apartar de mí. Salomón no le puso asunto a eso. Ahí estuvo la debilidad de Salomón. Buscó las mujeres siendo de países vecinos y de cuantas cosas. Es más, Salomón veía una escoba con falda, como decía, y a esa le caía encima. Se alocó Salomón buscando mujeres de todas partes y de toda condición. Las mujeres más bonitas y jóvenes, ¿verdad? Y era viejo ya cuando se puso a ser sinvergüenza y charlatán, ¿verdad? Y fresco. Es decir, ya era un hombre viejo, fue de viejo que le cogió con esas cosas. Pero tampoco ahí Salomón encontró la felicidad. Y termina el Eclesiastés contando todas esas experiencias que tuvo Salomón diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol. Una expresión que lo repiten mucho los romanos. Nip novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir Salomón? Que la felicidad del hombre no está bajo el sol. No hay nada bajo el sol que pueda proporcionarle una felicidad completa al ser humano. Si la felicidad no está debajo del sol, hay que buscarla por encima del sol. Es decir, lo que va a decir Salomón, la felicidad del hombre está en el cielo. Está en el cielo. Entonces, incluso que este libro va a poner como la vida religiosa, buscar a Dios y buscar el bien. Y mientras tú más busques el bien del otro, mientras tú más buscas la felicidad del hombre, más feliz te hace tú. Bien, hermanas y hermanos, vamos a una pausa musical y vamos a escuchar esta cancioncita bonita, hermosa, que siempre me ha gustado, del grupo Promesa. La canta Josefina y la canción se llama No hay amor más grande que el amor de Dios. No hay amor más grande que el amor de Dios. Vamos a esa pausa y retornamos en breve con la parte final del programa La Vida en Cristo. Adelante. Cuando todos te abandonen
te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. Caminaba yo sin rumbo, sin ruta ni dirección, mas un día me detuve y escuché la voz de Dios. Yo te invito, hermano mío, que la escuches también. Si quieres cambiar tu vida, refúgiate solo en Él. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande, no hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. Bien, hermanas y hermanos, aquí en la segunda parte y final de este su programa, La Vida en Cristo, estamos hablando cómo la Biblia nos enseña a nosotros que la felicidad hay que buscarla allá arriba. San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, del 1 al 5, nos dice, miren, señores, el que quiera buscar la felicidad, dice, busquen los bienes de allá arriba. ¿Usted quiere ser feliz? Busque los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Dice, aspiren a los bienes de arriba, aspiren a los bienes del cielo. Y no pongan su corazón en nada de este mundo, sino que solo pongan su corazón en aquello que no se pulveriza, en aquello que está, como dice el Eclesiastés, más allá del sol. Dice San Pablo, si quieres ser feliz, apunta para arriba. Ahora, hemos dicho otras veces lo que muchas veces repite el padre Lorenz. El padre Lorenz, este científico, sacerdote español, decía él que nunca
el demonio había encontrado una herramienta tan poderosa para engañar, entretener y pervertir como las pantallas. La humanidad de hoy, con los ojos puestos 24 horas del día en una pantalla de televisión o de teléfono, donde se le presentan las cosas materiales, las cosas mundanas, las cosas del placer, y entonces la gente dice, pero aquí es. Incluso uno puede pensar, bueno, si uno ve tantas cosas en las pantallas, ¿para qué uno aspirar a lo que uno no conoce? A las cosas de allá arriba, a las cosas del cielo. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. Porque las cosas de aquí abajo son perecederas. Las cosas de aquí abajo se terminan. Las cosas de aquí abajo son por un pequeño tiempo. Y las cosas de arriba son eternas. Por eso hay que aspirar no a las cositas que se acaban pronto, sino a las cosas que no se acaban nunca, ¿verdad? Repito, en muchos programas yo repito lo que pide San Bernardino de Siena en oración. San Bernardino de Siena en oración decía, Señor, si tú me vas a dar algo a mí, no me lo dé aquí en la tierra. De aquí yo no quiero nada. Lo que yo quiero es de allá arriba del cielo. ¿Y por qué? Dice, porque cualquier cosa que tú me des en este mundo se me va a acabar. Dice, por ejemplo, una persona se sana de un cáncer. Ay, pero es un milagro grande, tan grande. Vamos a regar por el mundo entero que fulano se curó de un cáncer. Ya estaba desahuciado y Dios lo sanó. ¿Y Dios puede hacer eso? Claro que sí que Dios lo puede hacer, porque Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, esa persona que se sanó de un cáncer, fruto de una intervención milagrosa de Dios, esa persona como quiera va para el hoyo. Si nosotros vemos en la Biblia, de los milagros más grandes que hizo Jesús fue la resurrección de Lázaro. Porque hasta la hermana, ¿verdad? 4 días muerto, enterrado. Dice la hermana, no, señor, ay, no. Esa piedra no se puede quitar de ahí. Porque mire, ese hombre está podrido. Ese hombre está comido en gusano. Y si quitan esa piedra de aquí hay que salir corriendo por el mal olor que se va a extender. Es decir, eso fue grande. La resurrección de Lázaro, incluso dice la palabra de Dios que de todas partes venían a la casa de Marta, de Lázaro y de María para ver a Lázaro. Porque ellos estuvieron en el velorio, estuvieron en el entierro y después lo volvieron a ver vivito y coleando, comiendo y bebiendo café. Sin embargo, a Lázaro hubo que meterlo otra vez a la misma cueva, a la misma tumba, porque después se murió. Y dice San Bernardino, por eso yo no quiero nada de este mundo. Porque incluso que el Señor me dé la mejor casa, un palacio que me dé Dios a mí. O que me dé dinero, o que me dé tierra, o que me dé ser tal cosa. Dice, el día que yo me muera, todo eso se me acabe. Es decir, San Bernardino contempla que las cosas de este mundo son muy limitadas, pasajeras y transitorias, y por eso él de aquí no quiere nada. Él todo lo que quiere, lo quiere allá arriba, porque las cosas de allá arriba sí son para siempre. Por eso es de sabio, oigan bien, por eso es de sabio aspirar, como dice San Pablo, aquí en la carta a los Colosenses, no a las cosas de aquí abajo, que se acaban en un tiempito, sino a las cosas de arriba del cielo, que no terminan nunca. Por eso incluso el Salmo 89, en su tercer párrafito dice, Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Oigan bien, Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Enséñame a mí a calcular los añitos que voy a vivir en este mundo. Enséñame que yo voy a durar un tiempito corto aquí para no querer llevarme el mundo por delante. Porque si quiero llevarme el mundo por delante, al final es el mundo que me va a llevar a mí, ¿verdad? Al final es el mundo que me va a llevar a mí. Por eso,
San Bernardino contempla eso. Dice, Señor, lo que tú me vayas a dar, no me lo dé en la tierra. Es decir, en la misma línea de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, 1:5. Ya que han conocido a Cristo y Cristo resucitado sentado a la derecha del Padre, allá hay que estar nuestro tesoro, dice San Agustín. En el cielo está el tesoro del hombre. Aquí lo que hay cositas para que uno sobreviva en el tiempito que uno vive de peregrino, ¿verdad? Y vamos a meditar un poquito lo que este evangelio el evangelio de San Lucas en el capítulo 12, del 13 al 21. Miren, un muchacho se le acerca a Jesús y le dice, mira, Señor, dile a mi hermano, dale un consejo a mi hermano, mira, dile que comparta su herencia conmigo. Dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Ajá. ¿Y por qué este joven le dice a Jesús eso? Dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, cuando moría el papá de familia, el padre de familia moría, todas sus posesiones, toda la herencia, pertenecían al primogénito. Oigan bien, pertenecían al primogénito. Ahora la pregunta es, ¿y quién era el primogénito? El primogénito en la familia es el hijo varón mayor. El primero que nació, varón, ese es el primogénito y ese es el dueño de la herencia entera. Por eso nosotros vemos ya del Antiguo Testamento el libro de Isaías, el libro de Amós, esos libros que tienen una línea, podemos decir, sociológica, ¿verdad? La defensa de los pobres y esas cosas, nos habla de dos clases sociales pobres en Israel. Eran las viudas y los huérfanos. ¿Quién eran las viudas y los huérfanos? La viuda, la mujer del difunto, y los huérfanos eran aquellos que no tocaban herencia, que eran todo menos uno. Es decir, en la familia entera había solo uno que no quedaba huérfano, que era el hijo varón mayor, porque se arrancaba con todo. Entonces le dice Jesús, dale un consejo a mi hermanito y dile que comparta su herencia conmigo. Cuando Jesús oyó eso, le dice, pero mira, muchacho, ¿tú crees que yo he venido del cielo para yo repartir herencia y chelito y dinerito y cosas de esas? No, yo no vengo aquí a tratar con cosas que se acaban. Le dice, yo he venido aquí a traerle un tesoro del cielo, un tesoro eterno, un tesoro que no acaba nunca. Por eso yo no me voy a poner de árbitro a poner de que esto es tuyo y esto es tuyo y esto le toca a fulano. Yo no estoy en eso, dice Jesús. Yo no vine a perder el tiempo. Yo no vine a eso, a bregar con cositas pasajeras y transitorias. No. Y le dice, miren, guárdense de toda codicia, le dice Jesús a la multitud que lo estaba oyendo. Guárdense de toda codicia, porque como dice San Pablo, el amor desordenado a los bienes materiales, la codicia, las ambiciones, el amor a las cosas es el principio de todos los problemas en el mundo. De todos los problemas en el mundo. Incluso, hay una idea que la voy a decir. Mucha gente está en la iglesia y empieza a irla bien económicamente. Incluso, hay gente que hasta el mismo trabajo de iglesia le ha proporcionado una fuente de ingreso. Gente que cantan, gente que predican, gente que andando y le dan y le dan y le dan y van acumulando y hacen grandes casas, buenos vehículos y tienen bueno de todo y dicen, ay, Dios me ha bendecido. Es decir, en la Biblia, en ciertos ambientes bíblicos, en ciertos tiempos, se consideró la riqueza como una bendición de Dios, ¿verdad? Ay, fulano tiene, y ese es el debate en el libro de Job. Ay, Job ha sido muy bendecido porque Job sí tiene cosas, ¿verdad? Ahora, miren, a veces hasta el diablo permite
que nosotros acumulemos cosas, porque el diablo sabe que la mejor manera de apartar nuestro corazón de Dios es si tenemos muchas cosas como el hijo pródigo. Es decir, si la riqueza, si las cosas que yo he conseguido, yo le doy buen uso para hacer el bien, ¿verdad? Para ayudar a los pobres, para ayudar a la iglesia, para que mi familia esté más unida. Si yo la gasto en un sentido evangélico, ¿verdad? Entonces son una bendición de Dios, porque esa misma riqueza, la misma riqueza, uno hace muchas obras buenas. Y las obras buenas nos llevan en Mateo 25 a alcanzar la vida eterna. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, tuve enfermo, tuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve en el hospital y fueron a verme. Todas esas cosas se hacen con dinero. Y si usted con el dinero hace esas cosas, bendito sea Dios. Pero si el dinero, si eso que yo digo que es bendición, es para yo acomodarme, para los lujos, para apariencia, para operación y verme mejor, para comprar cosas caras y que la gente vea cómo yo vivo, entonces puede ser que no sean tales bendiciones, sino maldiciones. Uno debe cuidarse. Incluso que pueda ser que yo estoy sirviendo de que en la iglesia con talento que Dios me ha dado y llegó un momento que eso empezó a darme dinero y toda la cosa y yo estoy pensando no en servir al Señor, sino en qué me van a dar, cómo yo crezco económicamente, cómo yo vivo mejor y compro cosas y ya yo no soy el pobre de antes, a base del evangelio, cuando Jesucristo dijo lo que recibieron gratis, denlo gratis. El obrero sí merece su salario, pero el obrero no es para que con lo que gane hacer amontonar riqueza y lujo y vanidades y cosas lujosas y fantasiosas y privar muchachitos y enjevitos y gustarle a la multitud y creer que somos como cantantes de estos que andan para ir para abajo buscando aplausos y reconocimiento y que videos para que hablen bien de mí. Hay que tener la frontera, señores. Eso es muy delicado y el ser humano es débil. Y cuando estamos en ese mundo, eso es muy peligroso. Entonces, Jesús nos dice eso, cuídense de la avaricia, cuídense. Ya cuando empezamos a tener y acumular, las cosas se hacen peligrosas. Por eso Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cada día, Señor, danos con qué comprar el pan. No dice, Señor, dame riqueza para yo acumular y yo hacer y deshacer. ¿Verdad? Que hay gente, ¿verdad?, con palacios y cosas que no se necesitan, hablando de bendiciones. ¿Verdad? Lo mismo que gente mundana sin Dios. Es decir, el dinero y las cosas materiales en las manos del cristiano no puede ser como en la misma condición del que no cree en Dios, ¿verdad? Si yo creo en Dios y tengo fe, entonces el dinero es para hacer el bien, no para yo lucrarme y hacer que vivamos como príncipes, ¿verdad? Bueno, y Jesús le dice entonces a esa multitud que lo estoy yendo, miren, le voy a hacer un cuento. Mire, había un hombre que tuvo una gran cosecha y dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Oigan, porque todos mis graneros están llenos. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué voy yo a hacer? Dice, destruí mi granero pequeño y voy a hacer graneros enormes. Y cuando yo llene todo esos graneros, que yo tenga comida y provisiones y dinero y fortuna para 3 millones de años, ¿verdad? Porque perdemos de vista la muerte. Y acumulamos no para la vida presente, sino para 100 vidas como la que tenemos. Hay gente que tienen cosas que le da para 1 millón de vidas. Y tienen más hambre y más ambiciones que el que no tiene nada. ¿Verdad? Porque el ser humano de cosas no se llena. Entonces, y dice, cuando yo tenga todos esos graneros enormes llenos, yo diré, ay, ya sí. Ay, ahora sí tú puedes vivir tranquilo porque tú tienes muchas cosas, túmbate, come, bebe y date buena vida. Date buena vida
Porque ya si tú tienes con qué vivir los 10 millones de años que te quedan en este mundo, ¿verdad? Porque nadie está pensando en la muerte, sino que a los 10 millones de años usted y yo hablamos. Entonces le dice la voz de Dios que le dice, tonto, bruto, tú no sabes que esta misma noche tendrá que dar cuenta a Dios en el juicio final. La gente no tenemos en cuenta el juicio final, ni la muerte, ni el infierno, ni el cielo, y por eso vivimos así, aspirando a tener, desde el pobre hasta el más rico, tener, tener y tener y tener. Miren, en este país, en Nueva York, en los Estados Unidos, yo he visitado muchos hospitales, y en los hospitales yo he visitado muchos enfermos aquí en los Estados Unidos, en Dominicana. Y yo he visto gente muy rica en los hospitales, muy rica. Y esa persona rica que está en el hospital, oigan bien, en su casa tiene un almacén lleno de comida, una despensa lleno de todo tipo de comestible. Pero en el hospital, por su condición de salud, solamente puede comerse una sopita de tallota sin sal, de vegetales. Oigan bien, solamente una sopita sin sal. Lo único que puede comer, pero en su casa, fruto de todo su trabajo y todo su sacrificio, tiene para vivir 10 años comiendo. En su casa tiene un closet lleno de ropa, con cientos de trajes, camisas y pantalones y cuantas cosas. Y en el hospital solamente tiene una pijamita de rayita para ir al baño y no estar desnudo. En su casa tiene zapatos por docenas, zapatos italianos, zapatos de yo no sé dónde, zapatos de aquí, zapatos de allá. Y en el hospital una chancletica con que ir al baño y más nada, ¿verdad? Y lo bonito, oigan, ese hombre que trabajó tanto para acumular tanta fortuna, lo sacan de ese hospital y se lo llevan a un lugar por allá, por su condición de salud. Pero no, los hijos no dicen tráiganlo aquí para nosotros atendernos, no, que lo atiendan otros. Y los hijos en la casa rezando y rezando y rezando. ¿Para qué? ¿Para que se sane el viejo? No, sino para que se muera pronto y ellos repartirse la cosita, lo que hay, para que ustedes saben hacer qué con eso, botarlo y tirarlo. Porque el que no ha trabajado la cosa, no valora las cosas, sino que la desperdicia y la tira. Es decir, la cabeza que Dios nos dio a nosotros es para usarla. La vida es más que tener dinero. De Jesucristo dice en este evangelio, la vida del hombre no consiste en la cantidad de posesiones que posee. La vida viene de Dios. La vida del hombre para conquistar el reino de los cielos. Desde que nacimos hasta que morimos, es la lucha por entrar en el reino de Dios. Y dice San Agustín, apúrate por alcanzar el cielo, porque si no entraste al reino de los cielos, lo perdiste todo. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, agradeciendo a los estudios de MRC en Nueva York que me han permitido esta transmisión a La Voz de María en La Vega, República Dominicana. Agradeciendo a Dios todas sus beneficios, sus bendiciones, pedimos bendiciones también para este canal, este estudio de MRC y para todos ustedes que nos siguen a través de la televisión y las redes. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen muy buenas noches. Dios les bendiga.